Bueno, hablemos de algo que debería quitarnos el sueño. Mientras se discute sobre pequeños recortes aquí y allá, hay una pregunta gigante flotando en el aire. ¿Qué pasó con 21 billones de dólares que simple y sencillamente desaparecieron de los libros? Hoy vamos a intentar abrir la caja negra del Pentágono. Y ojo, que no estamos hablando de la deuda nacional, ni de los gastos que aprueba el Congreso. No, no. Esto es otra cosa. Son 21 billones con B de dólares en movimientos que el mismo gobierno admite que no puede justificar. Es literalmente un agujero negro financiero. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, es casi imposible. Esta cifra es más grande que todo el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en 2019. O sea, más que toda la economía del país. Con esa cantidad de dinero, se podría financiar al gobierno por completo durante casi 5 años, sin cobrar ni un solo impuesto. Imagínense. Pero a ver, ¿qué es eso de un ajuste sin respaldo? ¿Cómo es posible que una cantidad de dinero así, tan monumental, se esfume? Bueno, esa es la gran pregunta, y es justo lo que vamos a desglosar. Vamos a empezar con un caso bien concreto, uno que de verdad nos muestra la escala de la que estamos hablando. A ver, para que quede claro, un ajuste de comprobante de diario sin respaldo suena súper técnico, pero en realidad es algo muy simple. Es como si en una cuenta bancaria aparecieran y desaparecieran millones, pero sin ningún recibo, sin facturas, sin la más mínima explicación. Nada, solo un vacío contable. Bueno, en 2015, el presupuesto oficial del Ejército de Estados Unidos era de 122 mil millones de dólares. Pero, cuando la oficina del Inspector General se puso a revisar las cuentas de ese año, se encontraron con algo que simplemente no tiene sentido. Encontraron 6.5 billones de dólares en estos ajustes sin respaldo. 6.5 billones. Para que se entienda, eso es 54 veces el presupuesto que el Congreso les había aprobado para todo el año. 54 veces. Es una locura. Y si uno mira de cerca las supuestas razones para mover estas cantidades de dinero, la cosa se pone peor. Vean esto. Poner saldos en concordancia, 166 mil millones. Revertir otro comprobante, otros 166 mil millones. Y mi favorita, 163 mil millones de dólares justificados porque, y cito, el cliente no pudo proporcionar información. ¿Qué clase de explicación es esa para mover el equivalente al PIB de un país pequeño? Ok, y justo cuando creíamos que no se podía poner más raro, la historia da un giro. Resulta que, mientras todo este dinero se perdía, el gobierno jugaba a dos bandas, con dos realidades totalmente opuestas. Por un lado, teníamos el discurso público. Se creó algo llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE, con el objetivo de recortar el despilfarro. Todo muy bonito. Pero por otro lado, y casi al mismo tiempo, se implementó una nueva norma contable, la norma 56. ¿Y qué hacía esta norma? Básicamente permitía legalmente que las agencias modificaran sus informes financieros para ocultar gastos clasificados. O sea, por un lado te digo que ahorro y por el otro creo la herramienta perfecta para ocultar en qué gasto. Claro, la justificación oficial era predecible. La CIA, por ejemplo, comentó que la protección de la información clasificada y la seguridad nacional tiene precedencia sobre los estados financieros. Suena lógico, ¿no? Pero incluso la propia oficina del Inspector General del Departamento de Defensa se opuso radicalmente. Dijeron, y esto es muy fuerte, que ninguna guía contable debería permitir este tipo de asiento contable. En otras palabras, los mismos auditores del Pentágono estaban diciendo que esta regla hacía imposible su trabajo, que dinamitaba cualquier intento de tener cuentas claras. Pero esperen, que los ajustes sin respaldo son solo una parte de este rompecabezas. Hay otra pieza, quizá más grande, que se encontró al analizar la deuda nacional. Y aquí la cosa se pone todavía más profunda. La deuda oficial de Estados Unidos en 2019 era de unos 22 billones de dólares. Para manejarla, el Tesoro tiene que emitir bonos nuevos para pagar los viejos que van venciendo. Piensen en ello como refinanciar una deuda. El proceso es normal. Lo que no es normal son los números. Miren este gráfico. Según los cálculos, para refinanciar la deuda de ese año se necesitaban mover unos 16 billones de dólares. Pero, ¿cuánto reportó el Tesoro haber movido en realidad? 90 billones. Sí, 90. La diferencia es abismal. La única explicación que parece tener sentido es que se está pagando muchísima más deuda de la que oficialmente existe. Y este gráfico lo deja clarísimo. Miren cómo la línea de la deuda oficial, la de abajo, se mantiene más o menos estable en su crecimiento. Pero las líneas de arriba, que representan el dinero que se mueve para pagarla, se disparan por completo, sobre todo después de 2015. Esas dos líneas, en un mundo normal, deberían ir casi juntas. Aquí, están en universos paralelos. Para ponerlo en palabras simples, lo que el Tesoro reporta que está moviendo es más de 5 veces lo que teóricamente necesitaría para pagar la deuda que todos conocemos. Esto sugiere que hay otra contabilidad, una economía paralela, una deuda oculta que se está pagando en secreto. Entonces, llegamos a la pregunta del millón. ¿Cuál es el costo de todo este secreto? ¿Y a quién le termina afectando todo esto? El tema es que cuando billones de dólares simplemente no se pueden justificar, y peor aún, cuando se crean reglas para legalizar el ocultamiento de información, lo que se rompe no es solo una hoja de cálculo, se rompe la confianza pública. Y sin confianza, ¿cómo se puede exigir que rindan cuentas?
Y claro, la naturaleza detesta el vacío. Cuando no hay explicaciones oficiales, la gente empieza a conectar los puntos por su cuenta. Y aquí es donde surgen las teorías. ¿A dónde se va todo este dinero? ¿Son programas militares secretos? ¿Los famosos presupuestos negros? ¿Se está financiando algo que no está autorizado? ¿O, como especulan algunos, se está construyendo algo grande y secreto como búnkeres subterráneos o investigando tecnología avanzada lejos de la vista del público? Cuando no hay respuestas, todas las preguntas son válidas. Al final, esto nos deja con una pregunta fundamental. En una democracia, ¿cuál es el precio que se paga por tener estados financieros en los que simple y sencillamente no se puede confiar? Porque la pregunta real ya no es cuánto dinero falta. La pregunta es, si los números más básicos del gobierno no son fiables, ¿qué lo es?